Cuéntanos. Pues nos ha ido bien. Siento que ha sido un diplomado provechoso. Algunas clases muy técnicas, que de repente te preguntas, ¿y a poco sí los que son consejeros sí se las saben estas cosas, ¿no? Así de técnicas como se manejan, ¿no? Pero se entiende. Y creo que, y se lo decía por Twitter, ahora hace falta el de la función jurisdiccional para tener el tándem completo, ¿no? Pero, y uno pide y pide. Yo creo que más bien la eje es la que ya no sueña, ¿no? O sea, completando todos los diplomados. Bueno, es que, bueno, o sea, sí es todo un reto académico, ¿no? Porque, pues al final nosotros somos los mismos, las mismas, ¿no? Entonces, más o menos tenemos que agruparnos en temas que manejamos, ¿no? Y seguirse actualizando, estudiando un poquito más en algún tema que pudiera ser como novedoso. Por ejemplo, este tema lo dejaron absolutamente igual que en el diplomado de medios de participación ciudadana, ¿no? Entonces, si alguien ya tomó ese diplomado, pues básicamente es el mismo módulo, ¿no? Con 2 sesiones dedicadas a la consulta indígena. Entonces, claro, se le puede dar una variante, se puede, sobre todo con este ejercicio pedagógico constructivista, a mí me es muy valioso que, por ejemplo, ustedes digan, pues es como ahorita que abriste tu micrófono, Juan Ignacio, y dijiste, pues ha sido valioso, ha sido muy técnico. Entiendo que el objetivo de este diplomado, porque así lo propuso Vado, fue que mucha gente que se inscribe a los concursos o que quiere llegar a ser consejero electoral en alguno de los distintos niveles, tenga como los insumos necesarios, ¿no? Justo así nació porque justo cuando se propuso era cuando se estaban armando las ternas para algunos institutos electorales locales, ¿no? Y esa era la idea. Digo, Luis Octavio fue consejero, Luis Octavio pasó por esos procesos, él armó el programa y sabe a qué se refiere, ¿no? Digamos, como bien lo dices tú, nosotros estamos desde este lado de lo jurisdiccional, así que todo lo administrativo lo conocemos de segunda mano, no sé si me explico. Yo nunca he estado en un OPLE, nunca he estado en un instituto electoral, lo que tú has dicho, lo que alguien más me ha comentado, cuando me tocaba ir a capacitar y las conversaciones que pudiera tener, pero el día a día no lo tengo a la mano. Entonces, por eso he hecho mano de las experiencias sobre todo eso. Yo soy ferviente creyente de que lo que arma una clase, más que la información o los contenidos descriptivos, son las experiencias, ¿no? Porque pues de alguna manera esto es una especie de oficio, ¿no? Lo que ustedes quieren desarrollar o hacer. Mirna, adelante. Hola, doctor. Otra vez buenos días. Buenos días a todos. Bueno, a mí el diplomado me ha parecido interesante, pero la verdad, las primeras clases fueron las que más me gustaron, que fue una introducción a la historia del derecho electoral con el doctor Pérez de los Reyes. Incluso, bueno, yo les sugería que por qué no habrían un diplomado en historia del derecho, que pues se me haría interesante, ¿no? Y, bueno, pues nuevamente le comento esa propuesta, pues fue son temas que casi no se ven, a lo mejor sí entiendo que hay gente a la que no le interesa, que la historia pues ya pasó, ya no sirve, pero creo que es muy enriquecedor también ese tema, y bueno, pues también a usted se lo propongo por si después se animan a sacar el diplomado. Gracias. Sí, gracias, Mirna. No, mira, yo creo que, fíjate que justo el que ahorita aquí está diciendo Ángel Gerardo, habíamos planteado uno de filosofía del derecho, yo lo hablé con Alejandro Camacho y creo que Juan Ignacio estaba en el diplomado en el que habíamos discutido la posibilidad de hacer eso. Y de hecho yo armé el temario y todo ya estaba, ¿no? Entonces, digo porque a lo mejor si juntáramos filosofía e historia, ¿no? Y claro, digamos, la historia
claro, entiendo la visión, digamos, y la metodología e incluso, pues, toda la experiencia como profesor de Historia del Derecho que tiene el profesor Pérez de los Reyes, que es emérito de la UNAM, que tiene un manual de Historia del Derecho, ¿no? Y que además, bueno, pues es un manual poco ortodoxo, porque a diferencia de otros manuales, como, no sé, el de José Luis Sobranes o el de Oscar Cruz Barney, el del doctor Pérez de los Reyes contiene cosas más tendientes a la interculturalidad o cosas un poquito más culturales y menos áridas, tediosas ¿cómo se dice? O musealísticas, porque luego la historia del derecho cae en eso, ¿no? Entonces, podríamos hacer algo que yo soy de la idea, digo, entiendo la postura de profesor Pérez de los Reyes, pero yo creo que la historia del derecho es además una metodología. O sea, más que datos, ¿no? Más que en tal año se inauguró el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿no? y se compuso por tantas personas. Y así, más que eso, yo lo que creo son las competencias. O sea, lo que tendríamos que hacer en ese diplomado es generar pues, una especie de metodología retrospectiva. O sea, que al final de ustedes tuvieran los insumos necesarios para hacer una interpretación de el pasado. O sea, no nada más como para ir, ay, mira, qué curioso, hubo un tribunal, hubo una constitución que tuvo estas características, sino más bien como para tener esa metodología de decir, bueno, esta institución, la que quieran ustedes, por ejemplo la consulta indígena, ¿no? Pues tiene un pasado, y si lo desconozco, pues de alguna forma quedo sin todas las herramientas necesarias para analizar el presente. Entonces, incluso yo creo que esa historia del derecho no solo es retrospectiva, sino es prospectiva. Porque cuando tú entiendes el cambio del derecho, estás en posibilidades de plantear también cambios a futuro. No sé si me explico. O sea, el que llega y ve la foto y ve lo estático, pues solo lo único que quiere hacer es como algunos pequeños cambios ornamentales. Pero si tú tienes la metodología para decir, bueno, y cómo fue, y cómo surgió, y por qué surgió, y cuáles son las razones políticas, sociopolíticas, o incluso hasta socioeconómicas, pues tienes muchas más herramientas para poder entender cuál es el presente y decir, bueno, y en el futuro podría ser de este otro modo. Entonces, creo que así sí combina, encaja con la filosofía del derecho, porque la filosofía del derecho también tiene este planteamiento crítico, tiene este planteamiento pues digamos, propositivo, constructivo, prospectivo, ¿no? Sí, Mirna. Sí, bueno, de hecho, el doctor nos comentaba, y yo ya había escuchado alguna vez, que para entender el presente, pues hay que conocer la historia. Y yo creo que es muy cierto, ¿no? A veces hay muchas cosas que encontramos la explicación de por qué se dan las cosas así, pues en la historia. No tanto en las fechas, que la verdad yo no soy buena para los números y recordarlo, sino más bien el contexto y el medio en el que se desarrollaron los hechos, las cosas, cómo fue evolucionando, qué visión tenían, qué cosmovisión de las cosas en ese momento, para poderlo, pues no sé, comprender desde su enfoque y pues entender por qué han ocurrido algunas cosas o cómo hemos evolucionado como sociedad o como país. Y bueno, yo creo que tendría que ir separado filosofía de historia. Creo que las dos son demasiado amplias, pero no sé, sería como planteé en el plan de estudios. Creo que pues la filosofía del derecho es enorme y también sería un diplomado excelente, ¿no? Pero no sé. Sí, mira, o sea, digo, igual como dicen, estoy hablando de oídas, ¿no? O sea, estoy así nada más como. Tienes razón que hay poca taquilla, poca cartelera para temas de historia y de filosofía, ¿no? O sea, tú misma empezaste diciendo, ¿no? Yo lo propuse, pero entiendo que no es algo que a lo mejor genere consenso, ¿no? La gente quiere cosas prácticas, o sea, incluso ha generado una falacia, ¿no? Porque
práctico no es conocer la ley, ¿no? O sea, práctico es justo conocer las prácticas. Y paradójicamente a veces quizá la historia y la filosofía te podían hacer entender mejor las prácticas que justo una cuestión técnica, ¿no? O sea, saber el manual o conocer eso, pues a veces no te da muchos insumos. Yo decía juntarlo porque de alguna manera es como las dos patas de un banco, ¿no? O sea, o de una silla, ¿no? O sea, porque si tú justo cuando dices historia, tú lo dijiste muy bien. ¿Qué historia? O sea, ¿qué hechos históricos? ¿Qué hechos del pasado? Ahí hay una selección subjetiva. Entonces, necesariamente, ahí hay filosofía, porque es un proceso hermenéutico. O sea, ¿por qué decides, por ejemplo, hacer una historia en función de los tribunales electorales y no, por ejemplo, no sé, pero a mí me hubiera planteado un reto que me hubieran puesto a dar historia en este diplomado? Porque yo lo que hubiera intentado hacer es cómo surgió el operador y la operadora jurídica en el ámbito de la administración del sistema electoral. No sé si me explico. O sea, lo interesante sería ver qué pasó con los servidores y las servidoras públicas que se encargaron por primera vez de entender qué cosa era lo electoral. Y quizá eso pues, nos remitiría al siglo XIX necesariamente, ¿no? Y justo tendríamos que hacer un análisis de la cultura, ¿no? En donde qué se entendía por lo electoral en el XIX y qué se entendió en el siglo XX. ¿Qué pasó en el siglo XX? Fíjense, esta pregunta debía haber estado en esas clases. ¿Qué pasó en el siglo XX cuando teníamos una simulación de sistema electoral, ¿no? Y en el XIX igual, ¿no? O sea, donde se organizaban elecciones, pero ya se sabía quién iba a ganar y había un partido único. Entonces, cualquier otra historia es fábula, no sé si me explico, cuento de hadas, porque la historia interesante es la historia de saber por qué teníamos un sistema en el que supuestamente se gastaba para organizar elecciones, pero las elecciones ya estaban predestinadas, ¿no? No sé, miren, por ejemplo, dentro de la historia, y claro, por eso digo, es una selección, y de ahí empiezas a teorizar o empiezas a filosofar si cosas de esos vicios las seguimos acarreando hoy. En Axis yo escribí una cosa porque luego ya sí ando buscando como cosas curiosas, datos curiosos, pero Frida Kahlo participó en unas elecciones. Entonces, ¿a poco no les llama la atención? A mí esa historia me gusta, ¿no? O sea, Frida Kahlo es un ícono cultural, es un ícono como figura pública a nivel mundial, o sea, es un tema que podrías platicar en cualquier parte del mundo. Bueno, pues Frida Kahlo, con todas sus cuitas, con su accidente que tuvo en el tranvía y todo eso, ya molesta, ya habiendo sufrido la infidelidad de su esposo Diego Rivera le proponen que sea candidato por el Partido Comunista de México. Vean el plot, es de película, ¿no? Y Diego Rivera, igual, con sus, pues, vamos a decirlo así, con sus contradicciones ideológicas, que las tenemos todos los mexicanos. Se fue a Europa, fue a estudiar con los grandes pintores, vuelve acá y quiere hacer cosas propias, utilizando baba de nopal, quiere decir, bueno, vamos a destacar, vamos a hacer una pintura mural diferente, aunque yo me voy a basar en la pintura europea. Llega y le proponen, pues básicamente alguien dice que lo compraron, que afresque el Palacio Nacional. Empieza pues justo con un planteamiento político que está en Palacio Nacional. Fíjense, debiéramos hacer una clase sobre eso, de historia del derecho electoral, solo con los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional. Es más, se podría hacer toda una clase con los murales de los más famosos muralistas mexicanos, Orozco, por ejemplo, y ahí está lo electoral, ahí está lo democrático, ahí está. Esa es la historia que bueno, pues Diego se postula, va y Frida va apoyándolo, o sea, va haciendo campaña, ¿no? Y luego hay una serie ahí hay un fraude electoral, por cierto, en esas elecciones, pero por eso decía yo, no sé, un diplomado así, si propiamente fuera de historia del derecho electoral, pero
pero teorizar así sobre, no sé, podría ser, en Europa le llamaban, y luego lo trasladamos acá, le llamábamos historia del pensamiento jurídico, o historia de la cultura jurídica. Carlos Petit le ponía memoria, no historia, memoria del pensamiento político y jurídico mexicano. Así sería el diplomado. Memoria del pensamiento político y jurídico mexicano. Puta, nos vamos para arriba. Lo voy a proponer, ya me emocioné. Y si no, al menos que sea una tertulia. Joel, adelante, ibas a decir alguito, como dicen los peruanos. Sí, pues es realmente lo que comentas. Me parece muy interesante el diplomado, muy técnico, pues para mí que no tengo ninguna función electoral como la gran mayoría de ustedes sí lo hacen. Me recuerda mucho al curso de las autoridades electorales que dio el INE junto con la EGE, muy completo, muy vasto, pero atendiendo a lo que están ahorita comentando, yo sí creo que la historia o las memorias que señalas en cuanto a la filosofía sería de gran utilidad para aquellos que quizás no tenemos esa función jurisdiccional o administrativa electoral, pero nos apasiona la materia o aspiramos en algún momento a formar parte de esta gran escuela y gran institución como es el tribunal o el INE. Y bueno, nada más para cerrar, recordar en esa clase que nos dio también el doctor Marco Antonio Pérez, le mandé un saludo del doctor Oscar Cruz Barrey y el doctor me dijo, oye, salúdamelo mucho a mi maestro. O sea, el doctor Oscar Cruz lo tiene en alta consideración y bueno, ahorita lo que comentas de su trayectoria, yo no lo conocía, yo conocía al doctor Oscar Cruz y a mí me parece una eminencia, pero lo que domina el doctor Marco Antonio es impresionante. Y creo que sí, vale la pena ese diplomado en filosofía. Yo me apunto desde ahorita. Saludo a todos. Bueno, gracias. Ya tenemos dos potenciales estudiantes. Dice Jonathan igual y Juan Ignacio más. No, pues seguro habría más. Pero bueno, gracias por comenzar la clase así, haciéndonos pensar, ¿no? Haciéndonos reflexionar sobre los contenidos de lo que debiéramos abordar, ¿no? Juan Ignacio, adelante. Sí, porque yo siempre te lo había estado diciendo, oye, necesitamos este diplomado porque lo importante es aprender a construir el conocimiento, ¿no? Y entiendo que debe ser como ya un reto que haya una exigencia de alguna manera de parte del alumnado de decir, pues no es suficiente lo que nos estás dando, no en el mal sentido de la palabra, sino en el sentido de decir, queremos más porque lo que estás haciendo es bueno, ¿no? Entonces, nos tiene que llevar a una evolución propiamente lo que estás proveyendo en cuanto a la educación. Y yo creo, y siempre lo he dicho, creo que la escuela es un referente obligado en América Latina. Me parece que es la mejor escuela de formación especializada en una materia, ¿no? Es por eso. Es la insistencia de decir, otro diplomado u otras cosas, ¿no? Para aprender a construir estas situaciones. Te agradezco, Juan Ignacio, los chayotazos, que son bien recibidos, ¿no? Y nos animan, ¿no? A seguir adelante. Pues eso, como les decía yo, estamos corriendo, porque estamos escribiendo, calificando, dictaminando, dando clase y en la medida posible actualizándonos, ¿no? Por ejemplo, en la mañana todo eso del penal electoral es un mundo, ¿no? Y para hablar, o sea, hay que estudiar mucho. Y justo eso estábamos comentando en la mañana. Joel. Gracias, perdón. Había olvidado comentar algo que se relacionó con lo que dijo Mirna y Juan Ignacio. Y me parece que la historia es tan vigente y ojalá que lo que es actualmente el Tribunal Electoral o el INE no forme parte de una mala historia, lo digo con base a lo que esta autoridad actual que gobierna pretende hacer, ¿no? Entonces,
ojalá que no seamos la historia y se mantenga firme, digo, que los contrapesos en el mismo Congreso no lo permiten. Yo entiendo que los propios docentes del tribunal o de la EGE evitan tocar este tema. Me queda clara la razón. No pueden ustedes tomar ciertas posiciones públicas al menos. Pero nosotros sí. Creo que nosotros sí podemos levantar la voz y augurar a que al menos esto no sucede y que no le regresen a las autoridades del gobierno, a CEGOP, como lo vimos en algunos cursos y como lo platicó el propio maestro doctor Marco Antonio al principio del diplomado. No podemos permitir que la historia regrese. Entonces, tan importante es la historia que nosotros no debemos soslayar que estamos inmersos en un riesgo inminente de retroceder o retrotraernos a estadios no tan gratos o no tan placenteros después de lo que se ha logrado democráticamente hablando en estos últimos 30 años. Ojalá que sea solamente una anécdota y que no seamos la historia el día de mañana con los cambios que pretende este gobierno. Sí, Joel, me tomo un par de minutos para comentar a propósito de esto. Mira, yo he sugerido, así, como a nivel de propuesta, siempre estoy así como pensando en nombres o claves de análisis de las cosas. He sugerido que consideremos el sistema electoral mexicano como parte del patrimonio cultural, ¿no? A ver, y les propongo como una especie de estrategia, ¿no? ¿Y qué considero que es el sistema electoral, ¿no? Porque alguien podría decir, eso es ambiguo, ¿no? A mí me parece que el sistema electoral lo integran los institutos electorales locales, el Instituto Nacional Electoral, los tribunales electorales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ahí eventualmente, pues obviamente todas las personas que se vinculan a todas estas instituciones de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, lo que llamamos abogadas y abogados electoralistas. Obviamente, pues todos nuestras discentes sumarían parte de eso, en tanto que son beneficiarias y beneficiarios de los programas que dentro del sistema electoral se contemplan. Es decir, la capacitación que para el sistema electoral se contempla, la lleva a cabo la Escuela Judicial Electoral, que depende del tribunal, que el tribunal pues es parte de ese sistema, ¿no? Entonces, es decir que no sería tan ambiguo, o sea, se podría perfectamente delimitar y delinear. Y como ustedes lo vieron, pues obviamente eso tiene un pasado, o sea, tiene todo un desarrollo histórico que ha costado muchos esfuerzos, mucho dinero, ha costado mucho trabajo, ¿no? Consolidar, ¿no? Entonces, básicamente es algo que nosotros nos hemos puesto como una especie de objetivo constitucional. No sé si incluso existe el concepto, ¿no? Pero Peter Heberle, este constitucionalista alemán, dice que las constituciones, más que textos, son también expectativas, ¿no? Entonces, nosotros podríamos interpretar constitucionalmente, un poco siguiendo a Guastini, que nosotros en algún momento de nuestra historia tuvimos una expectativa constitucional, ¿no? Entonces, formulamos un objetivo constitucional, que era, queremos ser una sociedad democrática. Y en función de ello empezamos a legislar, a generar instituciones, y las instituciones a su vez empezaron a generar criterios, políticas, ¿no? Con altas y bajas, nos equivocamos, como todas las sociedades, ¿no? Quizá hubo malas personas al frente de las instituciones, otras que lo intentaron hacer bien, ¿no? Pero todo eso fue algo que nos costó muchísimo y que nos tiene aquí donde estamos, ¿no? Entonces, eso se conforma en un patrimonio, literalmente así como se dice jurídicamente, un patrimonio que es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra sociedad. Y hoy podemos reformular esos objetivos, esas expectativas, es decir, queremos que en 10, 20, 30, 40, 50 años, pues no tengamos, por ejemplo, esta polarización política que tenemos, que las instituciones no se usen a modo, ¿no? O sea, hoy podemos decir eso porque lo sabemos, ¿no? Porque
porque además es nuestro derecho, o sea, es nuestro derecho. Por ahí había un texto, a ver si luego lo encuentro. Como de, pues eso, un derecho a la expectativa, un derecho al futuro, un derecho a mejorar, un derecho a planear, un derecho a las estrategias, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un derecho incluso constitucional. Y entonces nosotros ahorita en 2022 podemos decir, queremos que en 50 años el sistema electoral mexicano tenga estas características. Dices tú, obviamente, por las propias condiciones del sistema, que considera que la democracia de alguna forma pueda generar reinvenciones del propio sistema, tú dices, podría haber un retroceso, ¿no? O sea, es lo que entiendo que dijiste. Los constitucionalistas dirían que sobre estas cosas que a lo mejor, o sea, los objetivos constitucionales, el sistema electoral mexicano, la democracia mexicana como parte de ese patrimonio cultural, no estarían sujetas a discusión, ¿no? Es lo que llaman el coto vedado, ¿no? O sea, es algo que ya alcanzamos y no lo vamos a depredar, no sé si me explico. Claro, hay una, puesto que en todos los países hay una constante, ¿cómo podemos llamar? Tentación hacia la autocracia, y sobre todo en América Latina, pues sí está latente que de repente pues venga y se den consensos extraños y se tengan estos retrocesos o se eche abajo instituciones que se consideraban sanas o que al menos se podían mejorar. Y siempre estamos así, ¿no? Eh, digamos, estamos así como con esa reflexión de que es de prudencia, ¿no? ¿Cuánto reformar, cuánto cambiar, cuánto dejar, cuánto consolidar, cuánto fortalecer, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el sistema penal, ¿no? O sea, el sistema penal un día alguien dijo, pues ya lo vamos a cambiar todo y vamos a pasar a este nuevo sistema, ¿no? Y, y vean lo que nos está costando. Creo que se le fue el internet al doctor. Solo Se a mí. congeló. Se congeló al doctor Ramón. Ah, ok. Gracias, Roberto. Sí, parece que tiene problemas con la conexión. Se quedó congelado. A ver si ahorita me puedo comunicar con él. Deberíamos hacer una carpeta de los Sí. que estamos aquí, hacer un directorio para seguir en contacto. Sí estaría bien intercambiar teléfonos o algo, correos. Tú puedes mismo. ¿Cómo sugieren que le hagamos? ¿Lo podríamos anotar en el chat? En el chat. Les mando mi correo y si quieren ahí me mandan sus datos y luego yo se los Dale. paso a Isabel que manden, si gustan. Va. ¿Cómo ven? Es a ver, miren, ese es mi correo, ya lo anoté. Y ya si quieren, ahí nos contamos. Mandan sus datos y ya yo se los mando a todos. De preferencia, si quieren, pues también hay que poner de qué estado somos para más o menos ubicarnos.
Platícanos, Nacho, antes de que, en lo que llega el doctor, para no desaprovechar el tiempo. ¿Qué querías decir? Sí, Perdón, otra vez. Que nos platiques, nos comentes qué es lo que querías decir para Ah, aprovechar el tiempo. lo que pasa es que ahorita que está hablando José Ramón, me parece que lo que está poniendo en perspectiva es una dimensión distinta del derecho, donde lo importante es mantener la cultura y a partir de esa perspectiva de mantener la cultura como un valor innegociable, se construye el sistema jurídico y no al revés, donde el sistema jurídico, como normalmente lo conocemos nosotros, algo innegociable y a partir de eso generar cultura. O sea, creo que es una visión diametralmente opuesta a lo que estamos viendo, ¿no? Eso es lo que estaba como, o lo que quiero comentar al respecto. bueno, yo ahí me he preguntado algunas cosas, porque, por ejemplo, yo digo, bueno, el derecho surgió para que se judicialicen toda la vida de los seres humanos, o realmente su función es como mediador para equilibrar las cosas. Bueno, Porque, recordando, Michel Gargarín establecía 3 estadios: un sistema prejurídico, protojurídico y jurídico pleno. Entonces, el prejurídico pues es la ausencia de todo tipo de derecho. El protojurídico, bueno, pues mataste, te matamos, o robaste, te corto la mano. Y el jurídico pleno es el que tenemos. Regresar a estos 2 primeros estadios yo creo que sería un retroceso y una barbarie, el reconocernos como la poca ductibilidad y el razonamiento suficiente para poder avanzar, progresar. Por eso decía ahorita un comentario: el derecho electoral tiene que ser progresivo y no retroceder a etapas en la cual da poca certeza, da poca confiabilidad. Sí, pero también recordamos que el derecho como tal es una herramienta de justificación del poder. O sea, en la medida que el poder, para no verse absolutista, crea esta herramienta de justificadora, y entonces decir, yo ejerzo tales facultades con base en que el derecho me lo permite. Entonces, es ver hasta dónde el derecho está, o el ejercicio del poder está desnudo frente a otros componentes que se aíslan, como la ética o como la propia moral, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso creo que a veces puede sonar hasta cruento, ¿no? bueno, Sí, yo pero coincido. es que ¿Eh? va. ¿Tú? Bueno, yo coincido con lo que dice Joel de que sería un retroceso. Y respecto a lo que dice Juan Ignacio, pues yo creo que es lo imperfecto que somos como seres humanos, ¿no? Siempre tenemos la tendencia a caer en excesos. Entonces ahí sería un claro ejemplo de cómo pues, se excede uno a veces en algo que es bueno, o que está creado con una buena finalidad, y se excede y se cae en la contraparte, ¿no? Adelante, Joel. Se puso bueno en lo que llega el doctor. Pues estaría para escuchar a Ricardo, a don Carlos, a ver qué opinan. Yo a veces he tenido ciertos episodios, pues no sé si filosóficos o de duda existencial, porque pues vemos actualmente al derecho ya en un sistema constitucionalista, garantista, convencionalista, pero todavía no hace muchos años veíamos una aspiración hacia el neoconstitucionalismo. Muchos lo critican, pero me parece que si la idea es potencializar los derechos, más allá de la parte de judicializarlos, yo creo que lo importante sería potencializar aún aquellos los que no se encuentran existentes en nuestro sistema jurídico. Recuerdo la Constitución de Veracruz, no sé si el artículo 4, que dice: son derechos fundamentales los reconocidos en la Constitución Política del Estado de Veracruz, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta Constitución
y en las interpretaciones que haga el Poder Judicial. Entonces, no se refiere a jurisprudencia, no se refiere a tesis, sino a los criterios que interpretan o a las propias sentencias que resuelvan a favor de las personas. Y eso me pareció muy interesante. Pues precisamente ahí, ¿no? Un ejemplo de la progresividad que debe haber, que debe existir, ¿no? Hola, buenos días. En cuanto al voto electrónico, recuerdo vagamente que el año pasado se había solicitado y por ahí salió una sentencia donde, bueno, habían hecho la solicitud, la consulta al INE, el INE dijo pues, que no podía, que no tenía la capacidad, impugnaron y ahí salió el tribunal, creo que lo expuso Felipe Lamata y decía que se entendía que por capacidad de recursos humanos, operativos, todos no se podía implementar en la elección pasada, pero no recuerdo si obligaba, no sé si, o hacía mención que para la siguiente elección, que era la de 2024, o sea, la federal, ya se empieza a tomar más el tema, la implementación del voto electrónico. No recuerdo vagamente, pero por ahí buscaré la sentencia y se las comparto con mucho gusto. Está buena como para análisis porque pues por ahí viene la tendencia, ¿no? Sí, de hecho, César Astudillo en alguna conferencia que dio por acá en Sonora hablaba de que ya se ha implementado, no sé si en Aguascalientes o en algún estado piloto ya se arrancó como un ejercicio muy viable. Aquí sería más bien pensar en eso para evitar abatir costos. ¿Cómo están? Soy Alejandro Galván de ahí de la Escuela Judicial de Tecnologías Educativas. Está teniendo problemas el doctor Narváez de volverse a conectar. Parece que ya está considerando el moverse un poco, entonces les quería pedirle un poco de paciencia. Pues ya ven que estas cosas algunas veces salen de nuestras manos. Pero aquí les voy a mantener informados. Espero ya no tarde en reconectarse. Gracias. El problema aquí estamos debatiendo, encontrando. Sí, es lo que me doy cuenta. Que ya vi, qué bien, me parece muy bien. De todos modos, aquí estoy yo al pendiente, ¿eh? y les aviso cualquier cosa. Yo espero que ya no tarde. Sí, gracias. No, ¿de qué? Aquí estoy a sus órdenes. Estaba leyendo los mensajes del chat y, bueno, yo me he preguntado, ¿de verdad será posible que el INE pudiera desaparecer? No, yo no creo, como tal no creo realmente. No, o sea, lo que quiere este gobierno es quitar a los consejeros y que sean electos a través de votos ciudadanos para que sea
pues en mi opinión, politizarlo, ¿no? Es de ver el favor y es hacer poco creíble la función. Si tanto, captar esta autoridad para que dependa nuevamente de gobernación, como ya lo hizo en alguna ocasión. Entonces, no desaparecerlo, pero sí, pues, cortar sus funciones actuales. Cambiar su estructura, su funcionamiento, su forma de trabajar. Y se supone que en Aguascalientes, Tamaulipas, ya hubo el voto electrónico. ¿Qué tan callada es, Linda? No, para nada. Estaba aquí pensando en un proyecto por ahí. ¿Cómo están? Oigan, no, pues yo de lo que estaban platicando en un inicio, con respecto a lo de la filosofía del derecho y todo esto, sí hay que, ver muchos aspectos que a veces no los pensamos, pero que ahí están, como por ejemplo los juicios orales. Hay que recordar que en la antigüedad también ya eran prácticas comunes, ¿verdad? Allá en aquellas épocas de los griegos y los romanos o de San Agustín, que ellos celebraban precisamente, eran tribunales públicos, entonces, pues la oralidad ya venía desde aquellos entonces. Y ahorita, bueno, pues para
para nosotros la implementación de unos años para acá pues es novedosa, pero es algo muy práctico. Sin embargo, sí requiere que todos estemos bien preparados, bueno, sobre todo los que litigan ciertas materias como la materia penal. Entonces, es muy interesante la filosofía, siempre va a ser muy, muy interesante y pues al igual que los niños cuando están chiquitos, que para todos, sobre todo cuando están en edad de 2 a 3 años, dicen, ay, ¿y por qué? ¿Y para qué? Así les enseñaba yo a mis alumnos en filosofía, así como los niños que todos se preguntan y dicen, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y luego les dices y otra vez, ¿y por qué? Entonces, así eran los filósofos igual, se preguntaban todo y a raíz de tantas preguntas, pues daban con intercambiar ideas y con llegar a un algo, ¿verdad? De una definición o de diferentes temas, como en aquellos entonces, ¿verdad? Los filósofos no nada más por cuestiones de derechos, sino también había temas muy, muy, trascendentales en el momento como Dios y esas cosas, ¿no? Y entonces en el derecho pues sí tiene muchísima influencia. El ejemplo que se me ocurre ahorita pues fue ese de los juicios orales que en el pasado los filósofos pues sí interpretaban mucho lo que digamos, los eruditos de aquel entonces que eran como los jurisconsultos de ahorita, hablando a nivel de abogacía, desempeñaban en ese entonces sus funciones. Y por ahí hay cuadros que incluso aparecen ahí en las casas de la Suprema Corte o por ahí en donde tiene que ver con el derecho, precisamente donde están llevando a cabo ahí los tribunales, en los tribunales o en los juicios orales de aquellos entonces. Y pues bueno, esa es mi pequeña aportación. Sí, es bien interesante y así como en ese ejemplo, pues hay muchísimos más, ¿no? En los que podemos relacionar la filosofía con el derecho. Hasta los ¿Es cuánto, números y las compañeros? figuras, ¿Mandé? hasta los números y las figuras interpretaban los filósofos. Pero ya está aquí nuestro querido Así doctor es, Ramón. sí, ya. Muchas gracias por escuchar. No, gracias a ti, Erlinda, por compartirnos. Sí, alcancé a escuchar algo y gracias, Joel, por ahí entrarle al kit, por lo que veo, ¿no? Qué bueno, que es que se cayó el internet y entonces me tuve que mover a donde ya pudiera yo venir con mis datos, porque ahí donde estoy no dan los datos. Y o sea, en teoría no había nada claro, o sea, de por qué se había ido del internet, ¿no? Si hubiera habido algo claro, pues me espero, pero pues, dijeron que no había razón, que tenía que tener internet, así que me moví para no generar ningún conflicto. Bueno, entonces, qué bueno que pues se pudieron dar estas reflexiones a propósito de la utilización de la historia y la filosofía, esta propuesta que les platiqué sobre el sistema electoral como parte del patrimonio cultural, y entonces decía yo que bueno, pues eso se tenía que defender, ¿no? Y se tenía que yo decía eso, ¿no? Me acuerdo que cuando se fue la señal, estaba yo justo diciendo que a veces podemos tener retrocesos, y que eventualmente pues tendríamos que tener la capacidad para reinventarnos. Ponía yo el sistema penal acusatorio como un caso, ¿no? Justo en el que es todo y construimos un nuevo sistema que al parecer, bueno, pues fue un poquito, yo dije, fue una calentura, pues creo que sí, ¿no? O sea, fue así un poquito, sin tanta reflexión de por medio. O sea, si hubiera habido un poquito más de reflexión, pues a lo mejor no terminamos por simplemente pasar a un sistema que iba a ser tan costoso y que no al final no iba a ser como provechoso para el contexto de la cultura en la que vivimos, ¿no? Bueno, entonces por ahí creo que se podría construir algo en torno a parte de un algo que nos pertenece y que no se puede de la noche a la mañana cambiar nada más así. Y por eso creo que de alguna forma el propio derecho constitucional genera, los constitucionalistas le llaman contrapesos, pero
Bueno, pues yo diría que son justamente instrumentos que permiten que el proceso constitucional esté vivo, ¿no? O sea, que lo constitucional no sea solo el texto, sino sea justo el poner en marcha los derechos, el acceso a los bienes comunes y un sinfín de cosas. Tomo este pretexto para subirme al tema que traemos entre manos, ¿no? O sea, creo que lo constitucional implica lo democrático y viceversa, ¿no? Entonces, todas las expectativas, si sumamos todas las expectativas de todas las mexicanas y los mexicanos que habitamos en este espacio político que llamamos México, en esta comunidad política, entonces necesariamente tenemos que subir a nuestros 60 grupos indígenas que lo integran, ¿no? Y aquí entonces empiezo a hacer la reflexión justo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se han integrado a ese proceso democrático? O dicho de otro modo, ¿dónde están las indígenas y los indígenas, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están los miembros de nuestros pueblos originarios? ¿Dónde están en ese sistema administrativo? Esta podría ser, bueno, pues están al menos presentes porque justamente hay unos instrumentos de participación ciudadana que implicarían que vamos a generar canales y espacios para que ellas y ellos se comuniquen, ¿no? Y vengan a participar, ¿no? Ese es como el primer planteamiento que podríamos tener, ¿no? Sí, no están debidamente representados, son insuficientes las cuotas, las acciones afirmativas son paliativos, y tiene que conformar todas esas expectativas, pues nos faltan un montón de voces que no estamos integrando, ¿no? Nos faltan las voces de nuestros pueblos originarios, así de sencillo, ¿no? Entonces, obviamente quien pretende pues dedicarse a esto de los objetivos del sistema electoral es integrar a más personas, ¿no? Hoy lo llamamos así, simplemente lo llamamos incluyente, proceso incluyente, y lo llamamos así, inclusión. Esto supone, esta perspectiva de inclusión supone que hemos dejado fuera a muchas personas, porque al final han tenido algunas fallas, algunos problemas, y no han logrado integrar a todas esas personas que deberían de estar integrando, ¿no? Y entonces, de ese modo, volvemos al planteamiento que yo hacía justo antes de desconectarme. Justo de ese modo estaríamos viendo que hay cosas que corregir, ¿no? Y que no se trata de simplemente echarlo todo por la borda, o hacer como una cuestión ahí de, como decía yo, de quemar las naves y bueno, ahora vamos hacia otro sistema, que esa es como la tentación, ¿no? O sea, creo que el sistema político mexicano, el gran problema del sistema político mexicano es el sexenismo, ¿no? El sexenismo. Porque parece que construimos un Estado, una política y operamos la Constitución para un sexenio. Entonces, tenemos pocas prioridades como a corto plazo. Y creo que para superar este problema, pues volvemos otra vez a la necesidad de generar un sistema electoral sano, ¿no? Entonces, este sexenismo ha postergado desde casi la nación del Estado mexicano el tema de la inclusión, ¿no? O sea, lo que ha sucedido es que lo que llaman los expertos la clase política, pues se ha estructurado, ha seguido ahí, se ha retroalimentado, ha cambiado de postura ideológica, de color, de ahí sigue. O sea, se recicla, ¿no? Como es.
y entonces la inclusión no está garantizada, porque al final de cuentas, pues cuando hablamos de clase política, como se dice, nos referimos a un grupo, ¿no? A una prosopografía. Es decir, se puede identificar perfectamente cuáles son las sinergias que se generan para que ciertas personas estén en el poder. Y en la administración pública, porque al final yo me imagino que el que estén ustedes en este diplomado les habrá llevado a hacerse muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo se llega realmente a una institución que tiene que ver con lo electoral? ¿Cómo se llega a ocupar un cargo, no? Y yo entiendo, o sea, entiendo perfectamente porque la Escuela Judicial Electoral, una de sus grandes áreas es la de la carrera judicial, ¿no? La de la habilitación. Y hace ratito decías, Joel, hay cosas que luego podemos hacer una sección de lo que los profesores y las profesoras de la escuela judicial callamos, ¿no? Lo que los profes callamos. Yo se los voy a decir sinceramente, honestamente, a mí me suena que algo vamos a tener que hacer en algún momento porque la gente se sigue habilitando y sabemos que mucha de esa gente no va a ir a ocupar un lugar, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha gente aquí tomando nuestros diplomados y que, claro, que tienen la intención de estar en algún lugar que puedan utilizar esos conocimientos para algo, ¿no? Y cuando uno pues, se pone a hacer como un análisis más profundo de dónde se están rompiendo esas sinergias, o sea, voy a poner un ejemplo a lo mejor burdo, pero es el que ahorita como que tengo a la mano, porque ahorita voy a llegar al tema de lo indígena y de la consulta y de la inclusión. De todas maneras, no se preocupen, tenemos mañana 2 horas completas para dar todos los requerimientos técnicos a propósito de ello, pero quiero hacer hoy con ustedes esta reflexión porque siento que es un tema cultural como muchos otros, que es el que nos está atrofiando, ¿no? En la UNAM yo cumplí 17 años este año como profesor de asignatura del posgrado, o sea, de la división de estudios de posgrado. Nunca he dado clases en la facultad. Siempre ha habido como, y un poco sí tienes razón, el mito de que la facultad tiene como un espacio, el posgrado otro y el Instituto de Investigaciones Jurídicas otro, ¿no? Además están las facultades como foráneas, como la FES Acatlán y la FES Aragón, exacto. Aragón, exacto. Entonces toda esa infraestructura integra una serie de programas, pero a mí en el que concretamente estoy tratando de reflexionar es sobre el programa de doctorado, ¿no? Yo lo entendería que eso tendría que ser un proceso. O sea, es decir, alguien que estudió la licenciatura, después fue a nuestro posgrado, estudió la especialidad, estudió la maestría y eventualmente entonces descubre que tiene la vocación para ser académico, ¿no? Y entonces entra a un doctorado. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí se rompe la cadena, ¿no? Si tú quieres tener doctorado en Derecho en UNAM, tienes que irte a jurídicas. Porque las líneas de investigación las pone el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y como ustedes saben, el Instituto de Investigaciones Jurídicas no tiene esa, pues ¿cómo diría yo? Esa absoluta libertad de cátedra para establecer esas líneas, ¿no? O sea, se establecen en función de contratos que el instituto hace con diferentes congresos locales, con diferentes... Digamos, la exacerbación de eso fue Miguel Carbonell, que es el que llevaba todos esos negocios y después se los llevó a su centro de estudios, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con eso? O sea, que entonces los doctorandas, muchas veces se elegían en función de lo que podían aportar a esos proyectos. Y entonces se rompía esa hermosa cadena de preparación, no sé si me explico. Yo podía ver a un muchacho, una muchacha que entraba a la licenciatura con ciertas características, con ciertos gustos hacia ciertas temáticas, ¿no? Y eventualmente pues los iba desarrollando, pero ¡pum!, en el doctorado tronaba todo.
porque yo no podía promover desde el posgrado y sigo sin poder promover a que alguien haga el doctorado, porque tienen que irle a tocar a un investigador o una investigadora de jurídicas la puerta para que los bendiga. Y para bendecirlos tienen que entrar en los proyectos económicos que tiene el instituto. ¿Sí me explico? Porque estoy poniendo ese farangón. Entonces, claro, el tema es ese, es que México tiene, o sea, una postura, yo le voy a dar un nombre, ustedes denle otro si quieren, pero, o sea, es decir, nuestras instituciones se operan de manera clientelar, ¿no? Entonces, no necesariamente entra quien tiene que entrar, quien ha hecho todo el camino, quien se ha formado, quien ha estado ahí, quien ha demostrado vocación, ¿no? Sino quien aporta los proyectos personales del titular o del que está al frente de las cosas. Y eso es tremendo. Ahora, eso justo es lo que ha dado pie y dio pie a que estemos en donde estamos en este sexenio. O sea, voy a decirlo así, la opción política mayoritaria, sí, o cómo dice, el proyecto político de este sexenio era terminar con ese clientelismo, ¿no? Ustedes ya sacarán sus conclusiones de si se pudo o no, se transformó, no se destruyó, sino se transformó en otra cosa, pero ese es nuestro problema. Pero yo digo que es un problema cultural, ¿no? Porque entonces seguimos hablando de inclusión, seguimos hablando de procesos, seguimos hablando de carrera judicial, seguimos hablando de un montón de temas, pero o sea, el sistema está ahí, como dicen, ¿no? O sea, las reglas están ahí, los procesos están ahí, los concursos están ahí. Pero el problema es que seguimos operándolo esto en función de ese clientelismo, ¿no? Pero creo que es culpa de Joel, porque Joel como que me incentivó, ¿no? Así como que me retó. Ay, a ver si. No es cierto. a ver si habla. No, ya, en serio. En buena onda. Creo que se lo estoy diciendo así, o sea, sé que me estoy colocando una soga al cuello. Ayer lo estaba platicando con Valeria Hernández, porque escribí sobre los partidos políticos, ¿no? En Axis, y además agarraron mi título así literalmente, ¿no? Renovarse o desaparecer, ¿no? Y entonces yo analizaba este clientelismo electoral, bueno, que está en todos lados, como ya lo señalé, y que genera toda esta toxicidad, que entonces el problema es que el sistema electoral sí es parte de nuestro patrimonio cultural, sí es un gran logro, sí es muchas cosas que tenemos que presumir al mundo entero, porque tenemos uno de los sistemas electorales más completos del mundo. Sí, pero el problema es que se ha convertido en una agencia de empleos. Aquí, o sea, vamos a hacer ya, o sea, vamos a decir, como dicen, a calzón quitado. El problema es eso. El problema es que en este país, desgraciadamente, los jóvenes o quieren ser parte del crimen organizado que paga bien o parte del Estado. Tener un hueso. ¿Sí me explico más o menos? Entonces, ahí no caben los indígenas, no sé si me explico. Sí, Mirna, adelante. Bueno, yo creo que tiene razón, doctor. Y sí es terrible, pero lo más terrible es cuando se da uno cuenta de cómo está esa situación del clientelismo, que desafortunadamente no es una cuestión nada más del ámbito gubernamental o en todo, sino que muchas veces sin querer lo encontramos, como usted lo mencionó, en el ámbito académico o escolar, en algunas fuentes de empleo, incluso a veces hasta la iniciativa privada, y uno dice, no inventes, o sea, también aquí, o sea, en los partidos políticos, en la materia electoral, en todos lados.
desafortunadamente pues nos acostumbramos a ello o no sabemos qué hacer para evitarlo. Y pues yo creo que lo mejor pues es seguir preparándose y buscando oportunidades para colocar en cualquier lado. Y también pues ser conscientes de que la competitividad, la competencia y todo, pues somos muchísimos habitantes en el país como para que todos podamos ocupar el mismo cargo. Entonces, ahora sí que sin dejar de prepararnos, pero tampoco perder los pies del piso y pues asimilar cómo está la situación y no por ello pues dejar de buscar las oportunidades, ¿no? Bueno, yo así lo veo. En grupos, pues yo creo que es un poco más fácil, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, porque son una comunidad más grande y creo que como grupo, pues sí debiera de ser un poco más fácil que están en este sistema. No lo sé. Gracias. Sí, gracias, Mila. Miren, perdón que fui así como tan soez, diría alguien, ¿no? Tan brutal, tan crudo, pero se me ocurrió plantear el problema así, porque ahora me van a entender muy bien, ¿no? O sea, ahora voy a tratar de ofrecer una solución, ¿no? O sea, ya lo planteé así de manera tan cruda, ¿no? Porque básicamente lo que diría es que nuestra cultura política está basada en una especie de utilitarismo, ¿no? O sea, hay una ética en donde la gente vale por lo que me pueda ofrecer, por el contacto que me pueda traer, ¿no? Y lo contrato, lo nombro, lo sumo al proyecto si me aporta algo, ¿no? Entonces, me parece que es una visión horrible porque al final de cuentas nosotros apostamos a un constitucionalismo que supuestamente de nombre, en el discurso, piensa en la dignidad humana. Y la dignidad humana es tan concreta y tan sencilla como pensar que las personas son fin y no son medio. Entonces, parece que nosotros constantemente estamos considerando a los demás como medios, ¿no? Entonces, bueno, es que si me sirve para curarme en salud, hacer una consulta o convocar a los indígenas y hacerle creer a la gente que sí los tomo en cuenta, pues lo hago, ¿no? Pero los estoy instrumentalizando, los estoy cosificando, no sé si me explico. Y eso está pasando con el tema intercultural. O sea, estamos utilizando a los indígenas para curarnos en salud, ¿no? O sea, o para hacer pensar que nos interesan cuando realmente no nos interesan. Entonces, por eso digo, lo planteo así de crudo, así de feo, o sea, una cultura política, un Estado mexicano, decía alguien ahí, un leviatán, ¿no? Sí, efectivamente, compuesto por pura gente egoísta, ¿no? Es que basta. Por pura gente egoísta, por gente convenenciera, por gente abusiva, por gente que instrumentaliza a las personas. Entonces, lo que estoy planteando ahora es justo una dialéctica, o sea, un cambio trascendental, un cambio absoluto de cultura, hacia una cultura solidaria, generosa, compartida, colaborativa. ¿Ya van más o menos viendo por dónde voy? Bien, lo voy a poner igual siguiendo con la metáfora académica. Cuando yo voy a los congresos sobre didáctica y pedagogía del derecho, que por cierto mañana hay una reunión con los amigos chilenos en la mañana, me invitaron a estar allá con la red esta de didáctica y pedagogía y docencia del derecho, y siempre se están peleando si la universidad tiene que ser una institución que esté pensando en el mercado, o sea, decir, va con los empleadores y dice, ¿qué tipo de egresado quieres? Y entonces las empresas le dicen, lo quiero así, 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 así. Entonces la universidad regresa y hace que los egresados efectivamente tengan estos conocimientos y se los devuelven, ¿no? Entonces, hay un tipo de teoría o de enfoque que dice que las universidades tienen que estar pendientes de eso, ¿no? Y vamos a terminar haciendo justo eso, de las universidades, agencias de empleo, ¿no?
Y entonces vamos a estar confeccionando, pues básicamente, explotados y explotadas a nivel laboral que no tienen criterio para tomar decisiones. Lo que tenemos que crear es profesionistas que sepan tomar decisiones, que sepan trabajar en equipo, y después cuando vayan a esas empresas descubran cómo generar las conexiones necesarias para desarrollar los empleos que se les ofrecen, ¿no? Y por ahí siempre se están discutiendo, ¿no? Entonces yo siempre les digo, a ver, momento. Ustedes tienen la razón en parte y ellos también tienen la razón en parte, pero aquí hay un tremendo problema. ¿Qué diablos va a hacer la gente cuando egresa? O sea, ¿qué es lo que tú dijiste, Mirna? O sea, somos demasiados. O sea, el tema es ese. El tema es que, y lo voy a decir o sea, ya dándole el giro, ¿no? El tema no es, porque alguien decía hace poco, es que el problema no es el sistema está bien. Pero ¿qué diablos es el sistema? Son las leyes. Entonces, hagamos un diseño distinto. Van a cambiar cuando nosotros cambiemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer las cosas. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál es la solución a ese primer problema que planteé sobre los egresados? Pues la solución es que los egresados dejen de esperar a que las empresas los contraten. Lo que tienen que hacer los egresados es generar sus propias áreas de oportunidad. O sea, es decir, tenemos que darle la vuelta al problema de la verticalidad del Estado y las instituciones. Lo que tenemos que hacer es que descubrir que en nosotros está la solución. Entonces, lo clientelar va a seguir operando mientras haya una visión vertical. ¿No? O sea, es decir, el de hasta arriba quiere esto y de ahí se va como en cascada, ¿no? Hasta el último, ¿no? Como en la película de Mario Moreno Reyes, ¿no? Hasta el barrendero. O sea, el barrendero tiene exactamente que hacer lo que está el de arriba y el de arriba y así, ¿no? Hasta que lleguemos hasta arriba, ¿no? Entonces, bajo esa visión vertical, pues obviamente todo es exenista, todo es clientelar, todo es en función de lo que unas cuantas personas piensan, ¿no? Lo que hay que romper es esa inercia vertical que está basada, pues obviamente, en algunas de las taras que tenemos como cultura política y empezar realmente a hacer una emancipación social, ¿no? O sea, empezar a generar nuestras propias articulaciones, ¿no? Entonces, perfiles, la gente que es idónea para hacer las cosas que se necesitan. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, ¿cómo diría? Estaría muy contento en esta mañana, en esta tarde ya, de que nos acompañara aquí un grupo de personas indígenas y que de alguna manera nos dieran su perspectiva, ¿no? O sea, al final, yo estoy hablando de lo que veo desde fuera, ¿no? Desde lo que considero podría ser la solución, pero lo ideal es que aquí estuvieran representadas y representadas esas personas para que nos pudieran dar su punto de vista. No sé si me explico, ¿no? O sea, ahí está el tema, ¿no? Porque si no, entonces seguimos hablando de segunda mano. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, ya hice este mega planteamiento de decir, vamos a confiar más en la sociedad, vamos a generar estas sinergias para poder desde lo social plantear ese tema de inclusión. Y ahora sí, entonces, nos abocamos a cómo es que funciona la consulta indígena y qué diablos es la consulta indígena y qué características tiene y todo eso, ¿no? Bueno, primer punto, siempre lo digo así, desde finales de la década de los 80, curioso, o sea, justamente el último año de la década de los 80, aparece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este documento es fundamental porque, aunque sea de la Organización Internacional del Trabajo, se constituye como en un hito,
histórico en el cual se ha basado todas las reivindicaciones respecto de los pueblos y comunidades originarias, ¿no? Entonces, me parece que es un documento muy adelantado a su época, pero curiosamente también llega tarde, ¿no? Qué paradójico. Llega tarde porque pues para entonces los indígenas tenían casi 500 años de postergación, de marginación, y sigue teniendo, ¿no? Pero bueno, llega tarde, pero es adelantado su tiempo porque todavía en ese momento la idea de la soberanía nacional era muy fuerte en casi toda la teoría del Estado, ¿no? Yo todavía me tocó escuchar, siendo profesor del Tecnológico en Monterrey, avanza de esta soberanía, ¿no? Profesores y profesoras de, pues eso, de muy destacada trayectoria, decir que pues que eso de la autonomía indígena era un atentado tremendo a la teoría del Estado y a la soberanía nacional, ¿no? Que no se podía tolerar, pero fue eso, o sea, los 90 fue la discusión sobre qué cosa es la autonomía. Y la autonomía entonces se veía como algo, pues eso, revolucionario sería decir en buen sentido, pero lo veía como algo peyorativo, ¿no? O sea, como algo que iba a amedrar la fuerza de la unidad estatal y no sé qué otras cosas. Pero realmente el convenio 169 se basa en eso, en la autonomía. Habría que seguir estudiando mucho esto de la autonomía, porque además de que tiene bases antropológicas muy fuertes desde siempre, ¿no? En algún momento, por ejemplo, se le quiso contrapuntear con lo que creían, por ejemplo, las autonomías europeas, ¿no? Aquí me explico, porque todo esto tiene que ver con la historia misma, a la que te referías y a la que Pérez de los Reyes de alguna forma parece ser que el Estado moderno es una especie de institución monolítica, por monopolio. Efectivamente tenía razón esta gente que decía que se llegaba de la soberanía, porque la soberanía es un constructo dieciochesco basado en la Ilustración que genera una especie pues, eso, de ficción en donde, ¿por qué se llama soberanía? Porque viene del soberano. O sea, esto lo explicaba muy bien Paolo Grossi, decía, se trata del absolutismo jurídico, ¿no? ¿Qué es lo que decía Grossi? Grossi decía que se generó una especie de mito sobre el antiguo régimen, diciendo que el antiguo régimen era caótico, porque había muchos ordenamientos, porque había muchas autonomías. Y entonces esas autonomías generaban balcanización. Y lo que vino a hacer el Estado es a concentrar el poder. Pero con el poder lo tenía el soberano, había que literalmente matar al soberano. Eso fue lo que pasó en Europa. Mataron al soberano. O sea, entonces, muerto el soberano, bueno, de hecho así decían de Fernando VII, ¿no? Muerto el rey, viva el rey, ¿no? Porque no importaba la figura del rey, o sea, sino esa fuerza concentradora de poder que entonces por ficción, sí, pero hasta de esa fecha, ¿no? Desde ese momento hasta hoy, ¿qué diablos es el pueblo? O sea, en realidad, ¿dónde está esa soberanía? O sea, esa es la ficción más grande, no sé si me explico. O sea, al final alguien la tiene que ejercer. Entonces se tiene que crear el principio de representación, se tiene que crear toda la idea de lo electoral. ¿Sí? No sé si me explico. Vean, o sea, usted colóquense en ese momento en el que las autonomías se sacrifican, se asesinan, se persiguen, se criminalizan. Aquí solo es el poder soberano, el poder concentrador
el único poder que hace derecho. Y ese derecho se materializa en códigos, en un código político llamado Constitución, en códigos concretos llamados Código Civil, Código Penal, ¿no? Esa es la ilustración, ese es el modelo de Estado moderno. Entonces, ya entenderán ustedes por qué la gente saltó en la década de los 90 al escuchar la palabra autonomías. Pero, o sea, pónganse ustedes en ese momento histórico, o sea, estamos hablando de 94, cuando empieza la revuelta zapatista, que justamente está abanderada por la idea de autonomía. Y fíjense, no es ninguna idea insensata. Los zapatistas venían respaldados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? O sea, es decir, las organizaciones indígenas venían a decirle al Estado mexicano, eres una entidad política retrógrada y anquilosada, tienes que transformarte. ¿Y cómo reaccionó el Estado? Con violencia absoluta, como casi siempre reacciona, ¿no? Sometiendo pues a estos grupos, ¿no? Y cuando la revuelta se salió de control, porque fue así, y la comunidad internacional miró hacia allá, o sea, miró hacia aquí, miró hacia el sur, y se dio cuenta la gran cantidad de grupos indígenas que estaban involucrados en ello. Entonces el Estado mexicano le bajó 2 rayitas y empezó con la COCOPA, ¿se acuerdan, no? Con las comisiones estas, pues, de conciliación, para empezar a lograr algo, ¿no? Y de ahí salió un documento importantísimo, que son los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que a decir de uno de los grandes constitucionalistas y después encargado de pueblos indígenas de la Organización de Naciones Unidas, que es el profesor Bartolomé Clavero, es el documento más importante a nivel mundial, si no es que de la historia de la humanidad, es el documento constitucional más importante a nivel mundial, dice Bartolomé Clavero, los acuerdos de San Andrés Larraínzar. ¿Por qué razón dice esto Bartolomé Clavero? Punto número 1, porque por la gran cantidad de grupos indígenas que estuvieron involucrados en su confección. No ha habido en la historia un movimiento constituyente en el que tantas culturas distintas estén discutiendo cuáles deben ser las bases para un derecho. Entonces, los acuerdos de San Andrés Larraínzar tenían esa característica, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasó con los acuerdos de San Andrés Larraínzar, no? Pues el Estado los metió en un cajón y sacó la reforma indígena. Eso es lo que pasó. Al final de la historia, nadie supo valorarlo, al menos en México, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Y cuál es la razón? Otra vez es una razón cultural. O sea, es una razón de cerrazón. Porque para nosotros lo más importante es el Estado de Derecho, el principio de legalidad, el principio de representación, la cohesión que tiene que haber en torno al ordenamiento constitucional, la supremacía constitucional y todas estas cosas que nos tienen enmarañados. Entonces, todo eso dio lugar a una doctrina constitucional racista. Así, apúntenlo, racista. El Estado mexicano es racista, con mayúsculas. ¿Sí? Nos cueste o no. Y es que el artículo 2 no alcanza para quitar todas estas cosas en las que estamos basados. ¿Por qué lo digo así con tanta vehemencia, no? Pues porque los indígenas siguen postergados, siguen marginados, siguen sin espacios, 2022 y seguimos discutiendo si es posible la consulta. Y cuando es posible la consulta siempre es a regañadientes, siempre es con muchas deficiencias, siempre es con prisa, siempre es a ver cómo le hacemos, ¿no? Cuando tendría que ser una cosa necesaria. A ver, es tan fácil como yo lo he dicho, ¿no? Hay muchas metáforas que se pueden utilizar, pero pues es como si yo llegara ahorita a un sí, Carlos decía del cesto de basura, ¿no?
cierto, Carlos. Es como si yo llegara ahorita a un fraccionamiento, a un lugar, y entonces me asociara con un grupo de vecinos que compartieran mis ideas o que tuviéramos la misma condición racial, y luego a todos los demás les dijera, bueno, ¿saben qué? Acabo de confeccionar este reglamento de condóminos y lo voy a aplicar a rajatabla, y ustedes se callan. Es lo mismo. O sea, nosotros venimos y les impusimos un sistema político jurídico, se los impusimos así, simplemente basándonos en la idea de que éramos mayoría, o de que teníamos el control de la fuerza, o que estábamos ya en las ciudades, y ellos se fueron alejando, marginando, pero están dentro del Estado, ¿no? Entonces, al final les impusimos el derecho. Por eso digo que es racista en tanto que no participan ellos, ¿no? Creo que queda muy bien después la comparación, por ejemplo, con lo que ha sucedido con los movimientos feministas, ¿no? Porque es el mismo argumento. Las mujeres dijeron, es un derecho ilegítimo en tanto que es un derecho patriarcal, porque es un derecho que yo no participé en su confección, es un derecho que tú estás imponiendo bajo tu visión del mundo, ¿no? Y entonces, en tanto que la mayoría de los que confeccionan el derecho son varones, pues es obvio pensar que la visión de ese derecho es muy probable pensar que las reglas estén hechas para favorecer los privilegios del patriarcado. Pues es que es de sentido común, ¿no? Si yo llego y yo tengo el sartén por el mango, ¿no? Y yo tengo una cultura clientelar, y yo lo que quiero es que solo estén mis cuates, pues yo voy a hacer reglas y voy a operar el sistema de esa manera, ¿no? Y si viene alguien y se queja y me reclama, pues tengo de dos sopas, ¿no? Si soy muy autoritario, lo elimino, lo margino, lo amenazo, ¿no? Si quiero pasar como por medio demócrata, pues le hago una mesa, lo grabo, le siento, le doy un espacio, pero no lo incluyo en la elaboración del derecho, ¿no? O sea, no le doy acceso a los procesos, nada más hago como que lo escucho. No sé si me explico. Y eso pasó tanto con las mujeres, y está pasando con los indígenas, y está pasando con otros grupos. Porque seamos honestos, en este país seguimos siendo racistas, clasistas, misóginos, o sea, seguimos siendo así. Y tú lo ves porque entras a un chat y ves la calidad de comentarios de la gente, entras a un foro y ves a la gente que dice mis ideas por sobre todo, ¿no? Pero oye, y la gente, el artículo primero, y no tendríamos que... No, la gente no sabe. Aquí el que, como dicen, aquí solo mis chicharrones truenan, ¿no? Y por eso estudié argumentación jurídica, porque además te lo voy a imponer. O sea, no solo mis chicharrones truenan, sino que más van a tronar en tu boca. ¿No? Entonces, claro, a ver, un poquito este mensaje de la llamada. Bueno, ya Carlos nos había dicho de Leviatán, lo comenté, los acuerdos les aplican el artículo sexto de la Azure, claro, cierto que parece que vivimos en un mundo de simulación, así es. Así es. Entonces, bueno, desde esa legendaria data consulta ya existía, ¿no? Y obvio, si es un derecho, es una obligación. El Estado mexicano estaba desde ese entonces, por vía del derecho internacional, obligado a hacer consulta a los pueblos indígenas de todos aquellos asuntos que les fuera a involucrar. O sea, es decir, en los que algún acto administrativo fuera a tener una especie de efecto, en la que hubiera una ley que fuera a perjudicarlos, pero en el afán, insisto, en el afán que tendría que ser absolutamente democrático de escuchar activamente a esos grupos, ¿no? Y en la medida de lo posible incluir sus peticiones y sus demandas.
esa era la idea desde el minuto 1. Pero yo ya les expliqué el contexto sociopolítico y por qué entonces seguimos empantanados. ¿No les suena raro que es 2022 y se sigue discutiendo sobre la ley de consulta indígena? O sea, la década del 90, la década del 2000 y ya vamos en la del 2020, ¿no? O sea, nos va a agarrar el medio siglo sin realmente implementarla. Ahora, por otro lado, o sea, un tema es ese, ¿no? Un tema es que tuvo que venir la en este asunto, ¿no? Y ahora estamos todos como corriendo, ¿no? Contra el reloj, porque es que ya se pidió consulta aquí, ya. Bueno, ya vamos del otro extremo. O sea, ahora hay una consultitis, ¿no? O sea, pues para que vean que sí estamos chambeando, vamos a consultar. Entonces, de consulta de cualquier cosa, y ya se volvió un zafarrancho esto de la consulta, ¿no? Entonces es un péndulo, ¿no? Entre que no queríamos hacer la consulta y ahora simulamos, como dijiste tú muy bien, Mirna, que todo lo consultamos, ¿no? Para que venir con los papelitos y decir, sí, mira, sí hice la consulta, y está, no sé qué, ¿no? Y entonces, también ya la salida fácil es esa, ¿no? Cualquier problema, es que hubo un problema con esta comunidad indígena, o sea, este pueblo indígena, consúltenles. O sea, siempre ya lo jurisdiccional es, hay que hacer una consulta, o faltó la consulta, ¿no? O dónde estuvo la consulta, o sea, ya reaccionamos así, ¿no? Pero me parece que entre esta superficialidad de esta posible consultitis, ¿no? Y esta cultura racista que se niega a pensar que los pueblos y las comunidades indígenas tengan su autonomía, creo que tenemos que encontrar un justo medio. O sea, tenemos que encontrar un punto en el que realmente podamos integrar a los pueblos y comunidades indígenas para que podamos escuchar realmente lo que necesitan en el tiempo en el que se necesita, ¿sí? Porque ese es otro tema, ¿no? Y entonces superar esa simulación o esa farsa, ¿no? que se está generando a partir de eso, ¿no? Y por ahí está como el planteamiento, ¿no? El tema, porque al final de cuentas, esta autonomía está llevando a que muchos pueblos y comunidades indígenas también empiecen a levantar su voz para exigir que el artículo 2 se aplique de manera absoluta y puedan tener sus sistemas político-electorales y jurídicos en la manera en que ellas y ellos lo conciben, ¿no? Entonces, este tránsito al sistema normativo interno también es consultable, como ustedes bien saben, ¿no? Entonces, me parece que por ahí se abren muchas brechas muy interesantes en general respecto de la democracia, no solo respecto a los pueblos indígenas. Eso nos va a beneficiar a todos y a todas, ¿no? Porque ya les hice como la propuesta, o sea, la propuesta es, vamos a ponerle nombre para que no se quede en el aire. La propuesta es pasar hacia una democracia sustantiva, ¿no? En donde nadie se quede fuera, donde todo mundo pueda hablar, expresarse sin miedo a represalias, sin miedo a ningún tipo de violencia, y que las propuestas que son viables, las propuestas que son razonables, se emprendan, ¿no? Se generen coyunturas, se generen sinergias y se echen a andar. Y que no sean propuestas meramente clientelares, que no sean propuestas que favorezcan a una clase política, sino favorezcan justamente a las y los mexicanos. A eso yo entiendo como democracia sustantiva. ¿Sí? Y porque mexicanas y mexicanos no solo somos nosotros los mestizos o los ladinos, son todas y todos los habitantes originarios, que además sea de paso decir
enriquecen muchísimo todo nuestro, pues todo, o sea, enriquecen la ciencia, enriquecen el conocimiento del medio, incluso yo diría que es urgente que nos acerquemos a ellos por el tema medioambiental, ¿no? Porque son justo los garantes de que quizá podamos salvar algo de esta tremenda crisis medioambiental en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues esa es la propuesta que yo les hago para esta primera sesión. Para mañana, entonces, o sea, que ustedes la rumien, le den como así en la tarde, noche, le den vueltas y pensemos cómo lo que tenemos a la mano lo podamos, gracias Joel por compartirnos, lo podamos mañana ya materializar en las reglas concretas que tiene que tener la consulta indígena, ¿no? En algunos casos y ejemplos que ya se han dado, que se están dando incluso en el curso de este propio año, y podamos ver cuáles son pues, las deficiencias que está acarreando esta consultitis, o por otro lado estos sesgos cognitivos racistas que impiden que realmente escuchemos a estos grupos y pueblos originarios. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mañana, si el internet y Dios nos lo permite, así como dicen en el pueblo, pues tendremos entonces esa sesión donde aterrizaremos estos casos concretos. Bueno, me dio mucho gusto haber estado esta mañana, tarde con ustedes. Les deseo una feliz prosecución de la tarde y nos vemos en la misma hora, el mismo canal mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buena tarde. Saludos a todos, a todas. Gracias, compañeros. nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente día para todos. Nos vemos. Gracias, bye.